Salmo 119, versículo 60. Vamos a dar lectura a este hermoso versículo del cual el Señor hoy trae un mensaje, un refrigerio espiritual para tu vida y para la mía. Y dice el Salmo 119, 60, dice el Señor lo siguiente en esta mañana. Vamos a leerlo al unísono, ¿bien? Dice el Señor: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Pero vamos a leerlo con pasión y con convicción, ¿bien? Vamos a leerlo con amor por recibir este día esta palabra. 1, 2 y 3. Y no me retardé en guardar tus mandamientos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, el día de hoy. Este tema, en base a la base bíblica que el Señor nos da para nuestras vidas en este día, es una vida de disposición hacia el Eterno. Una vida como la tuya y la mía, pero con la disposición, con la entrega, con el darse el todo por el todo a nuestro Padre Celestial, nuestro sustentador, nuestro guardador, nuestro salvador, nuestro redentor, aquel que lo ha demostrado. Y no solo porque está registrado en la Biblia, sino también porque es real en tu vida y en la mía. Una vida de disposición hacia el Eterno. La palabra está llena de instrucciones a lo largo de todo el recorrido o el panorama bíblico que podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Llena de instrucciones que sirven para la vida, por eso bien llamado también este compendio como el manual de vida por excelencia que Dios le deja al hombre, al ser humano, para que pueda guiarse, para que pueda encontrar instrucciones. Y estas instrucciones se llaman mandamientos de Dios. A lo largo de la enseñanza que el Señor nos ha permitido tener dentro del contexto eclesial, dentro de este sentir de vida de iglesia, hemos aprendido que de acuerdo a Éxodo 20, del 3 al 17, creo que no se nos hace difícil desconocer lo que está ahí, porque hay 10 mandamientos. 10 mandamientos que giran en torno a las instrucciones que Dios le dio a un pueblo, que a pesar de las épocas transcurridas, de los siglos transcurridos, siguen tan real como en aquella época cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, y hoy siguen palpables. El Señor Jesús hace dentro de su ministerio, en un recorrido de aldea a aldea, cuando tuvo que dar una exposición de esta enseñanza, Él lo que hace no es eliminarlos, sino que los resume en 2 grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. En otras palabras, lo amarás con todo lo que tú eres. Y el segundo mandamiento es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un resumen de estos 10 mandamientos. Si bien es cierto, cuando usted se adentra un poco más a investigar respecto a los mandamientos, podemos encontrar también que el pueblo judío habla de otros mandamientos que los ha extraído de la Tanakh. En otras palabras, de lo que comprende tanto la ley como los profetas y los salmos. Ellos han extraído 613 mandamientos. Pero sin ponernos a hilar tan fino si son 10 o son 613, o como a veces vemos son 2 resumidos, lo que sí importa es cuál es el impacto en tu vida respecto a estos mandamientos que encontramos desde Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es lo que Dios espera? Dios espera que obedezcamos sus mandamientos, pero no diferidamente, sino de manera inmediata. Un cumplimiento tácito de lo que Él nos manda a través de su palabra. Imaginémonos si un padre le dice a un niño que haga algo. Usted como padre le dice a su hijo: haz esto por favor, y su hijo le diga: lo pensaré. ¿Cómo se siente usted como padre si usted recibe esa respuesta? Yo creo que a cualquiera de los que han experimentado esto no les va a hacer de mucha gracia, ¿no? Creo yo que va a provocar una reacción media extraña, de manera química en su cuerpo. Usted va a tener una reacción
yo creo que tal vez a veces airada, difícilmente creo que va a sonreír usted de oreja a oreja, tal vez sus ojos se podrán brotar un poco, tal vez la gesticulación muscular del rostro suyo va a cambiar, tal vez se pondrá pálido, se pondrá rojo. Yo creo que van a haber reacciones ante una acción como esta de parte de un hijo. Creo yo que habrían consecuencias en medio de todo ello. Pero se lo hacemos más, sin embargo, este tipo de comportamiento, por lo general, creo yo, sin temor a equivocarme, muy seguido se lo hacemos a Dios. Dios nos dice, por medio de su palabra, hagan esto, y muchas veces nuestra reacción es, lo pensaré. A veces somos contrarios a lo que Dios manda en su palabra, a veces nos hacemos de oídos sordos. Dios dice que quiere que hagamos algo, muchas veces le decimos, lo pensaré. A veces no literalmente con los labios, utilizando palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra manera de dar la espalda, con nuestra manera de ser atípico, ser incluso contrario a todo lo que Él manda que vivamos, y lo hacemos de manera contraria. Tenemos esta clase de comportamiento por lo general dentro del análisis que estamos haciendo en este momento frente a la parte espiritual. No es diferente de un niño diciéndole a un padre, lo pensaré. Cuando el creador del universo nos dice que hagamos algo, Él espera que lo hagamos y lo hagamos bien. Eso es lo que Él espera. Todos los padres saben que la obediencia tardía es igual a desobediencia. No es cuando el hijo lo quiere hacer, es cuando se le da la orden. Y creo yo que de esa manera estamos actuando con el Señor. Obedecemos tardíamente y eso es igual a desobediencia. Por eso debemos recalcar lo que uno de los propósitos de la ley de Dios es frenar el pecado, en otras palabras, la desobediencia. Desobediencia es igual a pecado, pecado igual a desobediencia, lo cual lo podemos ver desde el inicio en Génesis. Desde ahí usted puede extraer esta información y analizarla y darse cuenta que lo que hizo Adán y Eva fue desobedecer. Por eso el apóstol Pablo, a manera de referencia, en 1 Timoteo 1:9, nos afirma que la ley fue dada precisamente para los transgresores, para los desobedientes. Y dice como referencia, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, no fue dada para el obediente, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Para ello fue dada la ley. Para eso Dios mandó la ley. Para eso Dios mandó mandamientos. Para eso Dios dio instrucciones. El problema está en la naturaleza del hombre. El problema está en que los transgresores, los pecadores, los desobedientes no desean someterse a las instrucciones, a los mandamientos, a la ley de Dios. Y por eso Dios estableció sanciones para todos aquellos que quebrantan sus disposiciones, para todos aquellos que hacen lo contrario a lo que Él ha establecido. Otra referencia, Romanos 13, del 1 al 4, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno. Es lo que Dios recomienda. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por eso, en vista de que el transgresor no quiere cumplir, Dios establece sanciones. De ahí nace todo lo que usted puede conocer como un marco regulatorio, jurídico, las leyes que no están de adornos, están para cumplirlas, porque lamentablemente la gente no le gusta obedecer. Si la gente le gustara obedecer el pare, la luz roja,
los límites de velocidad. Si la gente por naturaleza obedeciera a todo ello, no existiera ley de tránsito, así de sencillo, no existieran sanciones, no hubiera gente presa o con menos puntos en la licencia o con multas que hoy en día son bastante altas. No existiera ese tipo de leyes, pero existen porque lamentablemente hay un pare tan grande y la gente no para. Hay una luz roja tan intensa y la gente no para. Hay límites de velocidad que están ahí muy claros, pero la gente no hace caso. Y eso pasa en todo el mundo, no solo pasa en Ecuador, pasa en cualquier parte del mundo, no solo pasa acá. Nuestra sociedad, tristemente, refleja esta realidad. Es desobediente. Si no, las iglesias no estuvieran a medias, si no, las cárceles no estuvieran tan llenas. Es medio paradójico, ¿no? Muchas veces las iglesias se vacían, pero las cárceles se llenan. Ahora ya son penthouse, le llaman hoteles 5 estrellas, están abarrotadas. Imagínese usted. Nuestra sociedad lo refleja. Si no hubiera transgresores, no sería necesario tener leyes. Las leyes existen para frenar la maldad humana. Existe para ello. Y aun cuando hay leyes, el nivel de mal comportamiento va subiendo en forma alarmante. Si no, usted mire el periódico o mire las estadísticas de la policía y cada vez hay más crímenes, hay más violencia intrafamiliar, hay más femicidio, hay más atracos, robo, transeúnte. Existe cada vez más y más. Lamentablemente, a pesar de que existen leyes, el hombre se sigue comportando mal y peor cada vez y va subiendo de manera alarmante. ¿Cómo sería si no hubieran leyes y sanciones? Creo yo que sería aún más caótico la vida en este país, en esta parte del mundo o en cualquier lugar del mundo. Los transgresores actuarían impunemente, ya sería anarquía, ya sería evidentemente un mundo caotizado por los hechos de maldad que desbordarían totalmente y consumirían a la sociedad. Las leyes existen para poner límites, límites que lamentablemente el hombre, a pesar de ello, no quiere seguir cumpliendo. Usted se puede preguntar en este día, ¿cuándo fue la última vez que no obedeció la ley? Hay gente que no paga impuestos cuando lo tiene que pagar. Hay gente que se cruza la roja simplemente porque va apurado. Hay gente que no respeta el pare. Hay gente que no respeta ni siquiera el puesto para la tercera edad o para los discapacitados. Hay gente en sí, muchas veces, que podemos ver que en cosas cotidianas no está respetando los límites. Y entre ellos muchas veces, y lamentablemente hay que decirlo, hay cristianos. Porque vivimos en este marco social en donde el sabido es el que prevalece, entre comillas. Porque muchas veces el sabido es el que termina en la cárcel. Lejos de ser una persona que se rebela contra la ley de Dios, podemos ver en el caso del salmista, en este versículo leído, pequeño pero poderoso, en donde vemos una actitud totalmente diferente. El salmista expresa un gran deseo de someterse a la ley. David está demostrando que él ama y quiere y anhela someterse a las instrucciones y a la ley. Y dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. En base a todo este preámbulo, amados hermanos, vamos a ver dentro del testimonio de este hombre aspectos que son importantes para tu vida y la mía en medio de esta enseñanza que el Señor nos trae el día de hoy. Una vida de disposición hacia el Eterno. Una vida en la cual podemos darnos cuenta que el salmista nos deja ver que sí es posible tener una vida de disposición, de obediencia, de sujeción al Eterno, a quien nos da instrucciones en su palabra. Y lo primero que podemos ver en este testimonio es una vida activa para Dios, una vida activa para el Eterno. Y dice la primera parte del Salmo que acabamos de leer, me apresuré y no me retardé. Vemos dos verbos
vemos dos acciones que son importantes analizarlas en este contexto. Y lo primero es que vemos una acción, me apresuré. Me apresuré. En el hebreo es la palabra kush, que significa o indica la acción de una persona emocionada por hacer algo que le trae placer. Imagínense esta hermosa evidencia de una vida que siente placer por hacer lo que Dios le manda hacer, que siente placer y gozo por agradar a Dios, que se apresura de manera tal que para él no hay otra cosa más placentera que hacerle caso a Dios, que vivir de acuerdo a lo que Dios establece. Cuando algo nos trae placer y satisfacción, no tardamos en hacerlo. Pero ¿cuántos de ustedes el día de hoy se levantaron a regañadientes para venir a la iglesia? La esposa le dice al esposo, por favor, levántate que es tarde. El esposo le dice a la esposa, por favor, arréglate rápido. Los hijos están todavía malanochados, que vienen hasta acá un poco más con grúas. ¿Será acaso que esa es la actitud que tenemos hacia las cosas que amamos de Dios? Qué lindo sería amanecer tan tempranamente y agradecerle a Dios por la oportunidad de que hoy nos podemos congregar, de que hoy podemos leer la Biblia, de que hoy podemos orar, o como el día de ayer que nos pudimos conectar para tener un ayuno bajo una modalidad distinta y atípica a la que normalmente teníamos acá. Lo hicimos de manera virtual. Vemos acá que el término invoca una acción de alguien que busca ese placer en las cosas que hace para Dios. En Habacuc 1:8, como referencia, nos dice también algo importante en esta mañana. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarían. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Encontramos otra vez el mismo verbo que se usa para este término, apresurarse. Y al hablar de las águilas que vuelan con tremenda velocidad, porque ellas querían devorar, querían comer, querían alimentarse, encontramos este verbo que indica apresuran a devorar. Y el deleite de comer les hizo volar con rapidez. Alguien que tiene hambre a veces come como esos náufragos, ¿no? Porque siente placer en comer, que da gusto ver comer a esas personas, ¿no? Le dan placer, es un banquete que se le hace agua la boca de lo que ve los alimentos. Cuando un esposo recién casado o después de 30 o 40 años de casado que ama a su esposa con intensidad, lo primero que quiere hacer cuando sale del trabajo es correr a la casa, porque quiere ir a ver a su amada, que le trae placer. Más o menos así es lo que el Señor quiere indicarnos en esta mañana. Se apresura, corre a su hogar. No hay amigos en el camino, no hay distracción en el camino. Quiero llegar a mi pedazo de cielo porque ahí encuentro placer y siento paz. Como aquellos que se apresuran para venir a la iglesia porque encuentran placer, porque se nutren de la palabra y también convidan en el momento de la alabanza porque hay placer para el alma. Imagínense toda esta enseñanza que el Señor nos trae. Y esta fue la actitud del salmista. Se apresuró a guardar la ley de Dios porque hallaba deleite y placer en ella. ¿Tú sientes lo mismo cuando lees la Biblia? ¿Tú sientes lo mismo o estás simplemente leyéndola porque no hay nada mejor que hacer? ¿O porque simplemente es la hora que había prometido que iba a leer la Biblia? ¿Cuántos de nosotros sentimos deleite al leer la palabra? ¿Sentimos deleite? Amamos leer la Biblia. Amén. Amamos leer la Biblia. Bien. La segunda acción es no me retardé. Por un lado me apresuré, por otro lado no me retardé. Y aquí el término es mahak, como de majadita, pero mahak. Según la concordancia de Strong, este verbo significa ser renuente. Cuando una persona es renuente a hacer algo, se demora
lo posterga, no muestra mucha emoción por hacerlo. Por eso él dice, no me retardé, no he sido renuente, no he pospuesto, no he postergado. Mira estas acciones que son importantes en la vida activa de un cristiano. Por ejemplo, cuando Dios estaba por destruir a Sodoma, Lot, el sobrino de Abraham, no quiso dejar la ciudad. Y lo podemos ver en Génesis 19:16. Por favor, vamos a Génesis 19:16 y encontramos ahí este término también que nos invita el día de hoy a comprender esta acción. Génesis 19:16. Y dice, y deteniéndose él, ahí está el término Mahac, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot no quería, Lot retardaba, postergaba, Lot no quería apresurarse. Lot era renuente a dejar toda su postura social, su condición económica, su condición en la sociedad. Él era renuente, pero al final terminó caminando y avanzando. El salmista no fue así frente a la ley de Dios, fue todo lo opuesto. Él no se retardó, sino que se apresuró en guardar la ley. ¿Tú te apresuras o tú te retardas? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? ¿Te apresuras para las cosas buenas y no retardas jamás cuando se trata de las cosas de Dios? ¿O lo hacemos a la inversa? Retardamos todo lo que tenga que ver, entre más tarde llego al culto, mejor, entre más tarde llego al culto, o entre menos minutos le dé a la Biblia, o entre menos esto de acá para el Señor. ¿Se han puesto a pensar aquello? Estamos hablando de una vida de disposición hacia Dios. Dios lo dio todo. Dios estuvo dispuesto siempre a acometer su propósito. Tanto así que no solamente como algunos lo han visto a Jesús como un niño recién nacido y lo dejaron como un niño y lo adoran como un niño. Jesús nació, fue un niño, pero también creció, se desarrolló, cumplió su ministerio, estuvo en una cruz, fue a un sepulcro, pero hoy está a la diestra de Dios Padre. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, la disposición está ahí, es clara. El salmista se apresuraba a todo lo que tenía que ver con Dios, con sus instrucciones en cumplirlas, no retardaba en ningún momento. No existía fuerza legalista que obligara a David a hacer esto o dejar de hacer aquello. David lo hacía porque amaba a Dios, porque le apasionaba a Dios, y eso es algo que es digno de imitar. Él era un hombre que había escogido a Dios por porción, por su ración, por su alimento, por su todo. Y se siente poseído por un obligante deseo de vivir los mandamientos de Dios. ¿Cuántas veces tiene Dios que repetirle algo a usted? ¿Cuántas veces Dios tiene que decirle una y otra vez lo mismo y lo mismo? Porque usted o yo o su pueblo no comprende. ¿Acaso no revela eso el enfoque de nuestras vidas? ¿Acaso eso no enfoca realmente cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Cuántas veces tiene usted que pedirle a su hijo que saque la basura, por ejemplo? ¿Cuántas veces usted tiene que pedirle a su hijo que tienda la cama? ¿Cuántas veces usted le tiene que pedir a su hijo que le suba un vaso de agua o que le pase una cuchara? O que simplemente se siente bien. ¿Cuántas veces usted le tiene que pedir a sus hijos eso? Si usted tiene que repetir sus órdenes incontablemente y no tiene resultado, es porque existe un deterioro, ya sea de comunicación o en la relación. Y así es con nuestro Padre Celestial. Si Dios está que insiste una, dos, tres y las veces necesarias y no hay un impacto en su vida, es porque no hay una buena relación, es porque no hay intimidad y es porque simplemente no estamos viviendo una relación con el Señor. Este es un punto de quiebre importante y hay que preguntarnos, ¿cómo es nuestra obediencia a Dios? ¿Cómo está su vida delante de Dios? ¿Nos apresuramos a obedecerle a Él cuando lo indica? ¿O hay algo que quiere hacer usted en vez
de lo que Dios le manda? ¿O será que a veces somos renuentes en obedecer a Dios? ¿Nos retardamos en obedecer a Dios? Todas estas son preguntas dentro de nuestra propia evaluación y de manera íntima contestarle hoy al Señor. David nos deja un buen ejemplo como salmista, nos deja ver la obediencia a Dios y por eso tenemos que pedirle gracia. Gracias a Dios en todo momento para ser semejantes a Él como Él lo manda. El apóstol Pablo nos hace ver una observación en este punto de quiebre para conectarnos a la segunda parte de este testimonio. Y este punto de quiebre está en Romanos 8:7. Por cuanto los designios, usted entienda por designios, planes, propósitos y deseos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si es así, entonces, ¿cómo explicamos la actitud del salmista en este verso? ¿Cómo explicamos la actitud de David? ¿Cómo es que él se muestra tan ansioso por guardar la ley de Dios cuando la verdad es que la ley de Dios va en contra de lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere? ¿Cómo es posible entonces que David tenga tanto amor y deseo y anhelo y predisposición para hacer lo que la ley de Dios dice, cuando el apóstol Pablo nos hace ver cuáles son los designios de la carne? Se pregunta en esta mañana y la respuesta tiene 3 momentos importantes, como lo veremos a continuación. Porque la segunda parte de este testimonio no solamente era la actitud, sino lo que trae como consecuencia la actitud que te lleva en un círculo o en algo cíclico a buscar siempre de Dios. Son los beneficios de una vida activa para el Eterno. Hay beneficios cuando tú amas a Dios, cuando tú amas la ley de Dios, cuando tú sientes placer por las cosas de Dios. Hay beneficios, como lo decíamos incluso la semana anterior, son innumerables. Y David le decía a su alma, no olvides ninguno de sus beneficios. En la segunda parte del Salmo 119 encontramos por qué van a haber beneficios. Y dice, bien claro, la segunda parte del testimonio que estamos viendo, lo siguiente: en guardar tus testimonios, ahí está la base de los beneficios. David no solamente se apresuró, no solo que él no se retardó en guardar tus mandamientos, le dice el Señor. Por eso lo primero que él recibe como beneficio es entendimiento espiritual. Aparte de la gracia de Dios, no podemos entender la ley de Dios, la ley divina. Nuestros pensamientos, como dice Jeremías, no son los pensamientos de Dios. Dios tiene unos pensamientos tremendamente maravillosos y como Él es infinito, esos pensamientos no caben en nuestro ser que es finito. En ese sentido, veamos qué dice 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 2:14 podemos darnos cuenta de algo importante que nos hace ver el por qué es necesario tener entendimiento espiritual. Y dice Pablo en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta es la reacción de muchísima gente hoy por hoy. Mucha gente reacciona de esta manera cuando anunciamos sobre todo lo que el Eterno nos pide en nuestra manera de vivir. La sociedad afuera no está de acuerdo con lo que tú y yo practicamos y por eso para ellos es locura, porque no tienen discernimiento espiritual. La gente sin Cristo no puede entender a alguien que tiene a Cristo. El joven que no tiene a Cristo jamás entenderá a un joven cristiano. Una chica que no tiene a Cristo jamás entenderá a un chico que es cristiano.
porque el placer, los designios y los propósitos de la carne se alejan siempre de Dios. Y la gente que no tiene a Cristo no tiene entendimiento espiritual. Por eso es que cuando nosotros tenemos que anunciar al mundo lo que la palabra de Dios dice, te tildan de loco, te tildan de legalista, de fanático, se burlan de ti, se burlan de lo que tú practicas y de lo que tú haces, lo cual siempre va a ir desde nuestra relación familiar, laboral e incluso eclesial. A la gente le parece locura lo que tú y yo hacemos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que aún no han llegado al matrimonio, el no tener relaciones sexuales hasta casarse para mucha gente es locura. Porque hoy el principio de la sociedad perversamente adúltera dice que hay que probar primero antes de casarse. Porque de esa manera mira si es que eres compatible sexualmente y si no funciona no ha pasado nada. ¿Cómo Dios le llama a eso? Fornicación. Pero el mundo dice no es normal. Hay que ver si son compatibles. Esas son las falsedades de este mundo. ¿Se dan cuenta? Pero el mundo dice, ustedes están locos, ¿cómo no van a probar? Tienen derecho a probar, no es que se van a casar para toda la vida. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos. Padres que a sus hijos a los 15 años ya le dan el primer trago para que pruebe, dice, para que pruebe, para que otro le venga a engañar, mejor ya le doy para que sepa que es un buen trago. Esa es la ley de la sociedad de este mundo y de los designios de este mundo, de la carne, que se alejan de Dios. Esa gente no entiende, no hay discernimiento espiritual. Y no debemos de sorprendernos de que reaccionen así, porque la única persona que puede entender y amar lo que tú y yo amamos, la ley de Dios, es aquella a quien Dios le ha concedido entendimiento espiritual. Por eso si tú ves un hermano que no le gusta leer la Biblia, que no le gusta venir a la iglesia, que no le gusta ayunar, ora por él. Acompáñalo en su crecimiento espiritual, porque muy probablemente solo tenga un membrete que dice ser evangélico, pero nada más. Hubo un tiempo cuando el salmista no entendía la ley de Dios. Hubo un tiempo cuando él no entendía, pero Dios abrió sus ojos espirituales. Por eso ahora entiende, comprende y ama la ley de Jehová y sabe que Dios ha dado su ley, sus instrucciones, su mandamiento para nuestro bienestar. Si usted quiere vivir en paz, si usted quiere vivir en completa paz, que es la que puede dar Dios, usted tiene que obedecerle. Si usted no le obedece a Dios, usted va a estar en lo contrario a lo que es paz, va a estar en angustia, va a estar en zozobra, en amargura, va a estar usted en un estrés tremendo, creyendo que todo está al alcance de su mano, cuando Dios dice, déjamelo a mí todo. Por eso, amado hermano, tenemos que tener entendimiento espiritual. Estamos luchando por entender algún aspecto de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted no entiende de la palabra de Dios? Tal vez en este momento te encuentras algo confundido. Hay algo que Dios está pidiendo de nosotros que nos cuesta entender. Hay algo que no le entendemos a Dios. Dios, ¿qué le dice a los jóvenes? ¿Qué le dice al adolescente? Acuérdate, joven, de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Que es difícil entender eso? Cuando el hombre le dice, Dios le dice al hombre, ama a tu esposa. ¿Es difícil entender eso? Cuando Dios le dice a la mujer, sujétate a tu marido, ¿es difícil entender eso? Cuando Dios le dice a los padres, padres, no provoquen a ira a sus hijos, ¿es difícil entender eso? Si le es difícil, amado hermano, usted necesita de la guía del Señor. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales. Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento para entender la excelencia de su ley. Acompáñame a ver Salmo 19, versículo 7 al 10, que dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulcísimo, más que miel y que la destila de panal. Ahí está la palabra de Dios. Ahí está todo lo que encierra la palabra de Dios. Por eso debemos de confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y bien lo decía el apóstol Pablo en Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a los designios de este siglo, que no nos conformemos a nada de lo que este siglo, de lo que este mundo nos ofrezca, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que puedas tú y yo podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Necesitamos entendimiento espiritual, necesitamos buscar de Dios. El segundo beneficio en guardar los mandamientos de Dios es que Dios le da un nuevo corazón. Dios le dio a David un nuevo corazón. No solamente le dio entendimiento espiritual, sino que le dio un nuevo corazón. Y a veces como creyentes sabemos que la ley de Dios es buena para nosotros. Sí, sin embargo, aún así nos cuesta obedecerla. Usted y yo lo comprendemos, sabemos que es bueno lo que está aquí, pero nos cuesta obedecerla. Es difícil. Y eso indica que no es suficiente tener entendimiento, sino que necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos y requerimos un corazón plenamente renovado, deseoso de obedecer a Dios. Después de haber desobedecido a Dios, porque también tenemos que conocer un poco más de la historia de David. David fue un hombre que tuvo muchos contratiempos en su relación con Dios, había desobediencia, y uno de esos casos más sonados, los que más chisme provocó en esa época, lo que más trascendió de la puerta del palacio, fue su relación con Betsabé, una mujer de uno de los hombres de confianza de David. Y dice el Salmo 51:10, después de que este hombre se arrepiente, pide perdón a Dios por todo lo malo que había hecho, dice el Salmo 51:10, crea en mí. No dice crea en mi esposa, no crea en mi esposo, no, en mi vecino, no, en el pastor, pon allá en el pastor. No, es así, vea, en primera persona. David reconocía su pecado, David reconocía que había sido desobediente a Dios. Por eso es que cuando David es confrontado por Natán, le dice, contra Jehová he pecado. David estaba consciente y había reconocido, y por eso él dice, crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David estaba consciente que la ley del adulterio era buena. Había castigo para el adúltero. Él estaba consciente que era bueno. También sabía que no era bueno matar a un hombre inocente, porque él traicionó a un hombre de confianza. Lo mandó prácticamente al suicidio. Sin embargo, cometió adulterio, a pesar de que sabía de que la ley era buena, que era malo matar a un hombre inocente. David cometió adulterio y mandó a matar a Urías. Y lo hizo por un momento en su corazón, en su voluntad, en su yo. Él falló a Dios. Le falló a Dios. Como tú y yo le hemos fallado muchas veces a Dios. Porque no hay alguien aquí que pueda decir que nunca le ha fallado a Dios. David le falló a Dios e hizo lo que él quería en vez de hacer la voluntad de Dios. Y eso le pasó en uno de los momentos más cruciales para el reino, pero también en uno de los momentos de mayor vagancia para un rey. Él dejó de ir a la iglesia, dejó de leer la Biblia, ya no ayunaba,
ya no oraba, ya no se conectaba al culto de oración, ya no hacía estudio bíblico. Ya David no hacía nada de eso. Ya no iba a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Dejó de hacer todas esas cosas David. Y cuando tuvo al frente la tentación, ¿se acuerdan lo que eran los designios de la carne? Son enemistad contra Dios. Pudo más la carne. ¿Por qué? Porque simplemente David se había alejado de Dios. Si tú te alejas de Dios, te puede pasar lo mismo de David, ¿eh? Pero David era rey, yo no sé qué rey eres tú. David tenía hombres, yo no sé si tú tienes hombres a tu disposición. Tenía riquezas, sin importar la condición económica, política o social, el hombre sigue teniendo el mismo problema, almático. Y ahí está el problema que tenía David, y es el problema que tienen hoy también los hombres y las mujeres. Si se alejan de Dios, se acercan más a la destrucción. Así de sencillo. Y David no pudo contra la tentación. Pero él no se quedó ahí. La historia no queda ahí. La historia es que David reconoció su pecado y pudo avanzar. Cuando Dios en su ración, en su porción, en su todo, hay un sentido de urgencia para él. Y David lo sintió así. Por eso no hubo lugar para titubeos, porque su corazón se había fijado en que tenía que regresar a Dios, tenía que buscar a Dios. Y aquí estamos en un punto donde analizamos el corazón del hombre, el corazón fijo, y podemos ver que esa es la clave de todo, el corazón. David era el hombre que era debido a una relación tan estrecha con Dios que le permitió fijarse en Dios. Fijó su corazón en Dios. Él fue un adúltero, sí, cometió adulterio. Fue un mentiroso, sí, mintió demasiado. Fue un asesino, sí, cometió asesinato. Pero hasta hoy, por hoy, después de haber reconocido su pecado delante de Dios, su desobediencia delante de Dios, él es reconocido por Dios, varón a mí, conforme a mi corazón, de acuerdo a las palabras que Dios dice. A pesar de su pecado, él fijó su corazón en Dios, regresó a Dios. Él tuvo esa hermosa acción en su vida. En las ocasiones que se rebeló y apartó el rumbo debido al pecado, siempre estuvo dispuesto a ser sujeto a la corrección que Dios le impuso. Cuando Dios le llamaba la atención y le señalaba la necesidad de corregir algo en su vida, él sentía la obligación en su interior de hacer lo correcto delante de Dios. No se trata ahora de criticar a David. No se trata de ello. Todos tenemos esa tendencia de apartarnos del camino de Dios, pero lo que tenemos que hacer hoy por hoy es clamarle a Dios, pedir perdón, pedir que renueve nuestro corazón, pedir que ponga un espíritu recto dentro de nosotros, fijar nuestro corazón en Dios para que así nos apresuremos a obedecerle a Él. Dios está al control de todo y este beneficio es importante y está a disposición de todos y cada uno de nosotros. Pero finalmente hay un tercer beneficio. Dios le dio un gran amor por él. Por un lado, le dio entendimiento espiritual. Por otro lado, le puso un corazón nuevo, le renovó su corazón, pero finalmente le dio un gran amor por él. Y aquí podemos ver que el salmista no habla simplemente de guardar los mandamientos, sino de guardar tus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y fue él, tal como lo concibió, que este hecho eran que los mandamientos del Eterno, cuando él lo personalizó de esa manera, nos permite ver la diferencia. A una expresión de guardar los mandamientos, a decirle a Dios, guardo tus mandamientos, tus disposiciones, tus directrices, tus instrucciones. El salmista se cumplió en él claramente lo que dice el Señor. Y vamos a ver Juan capítulo 14, versículo 15,
que dice lo siguiente: si me amáis, ¿qué dice ahí? Otra vez, vamos a leerlo. Si me amáis, y eso solo lo puede hacer el amor. Alguien que no ama a Dios no busca las cosas de Dios. Aunque suene duro, los que no aman a Dios nunca van a buscar las cosas de Dios, porque no sienten placer en hacer las cosas de Dios. Los que no aman a Dios tienen pretextos para todo. Los que no aman a Dios simplemente cambian lo bueno por lo malo. Los que no aman a Dios jamás mirarán a Jesús, ni pondrán su mirada en las cosas de arriba. El amor hace la diferencia. Y en David había amor, como fue el mismo consejo que Jesús le dio a sus discípulos. La diferencia que hace el amor. Si nos está costando guardar algún mandamiento de Dios o someternos a su voluntad en alguna de las áreas de nuestras vidas, preguntémonos en esta mañana: ¿cuánto amas a Dios? Pregúntate hoy: ¿cuánto amo a Dios? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer por Dios? Pero recordemos primero lo siguiente: ¿quién nos amó primero? ¿Nosotros amamos a Dios primero o Él nos amó primero? Dile a tu hermano que está al lado: Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. ¿Y sabes por qué Dios te ama? Porque Dios es amor. Ahora pregúntate: ¿cuánto amo a Dios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer por Dios? El Señor entregó su vida por amor. ¿Tú qué estás dispuesto a hacer por Cristo? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Cristo? Son preguntas poderosas, amados hermanos. Debemos amarle mucho, y cuando lo hacemos nos apresuramos y no nos retardamos en guardar sus mandamientos. Una vida de disposición a Dios es una vida que se apresura, es una vida que busca placer en hacer las cosas de Dios. Cuando amamos a Dios, nos apresuramos a hacer las cosas para Dios y lo hacemos bien. Lo hacemos excelentemente bien. No nos retardamos en obedecer a Dios. No nos retardamos en guardar sus mandamientos. Si tú amas a Dios, amado hermano, déjame decirte que en tu vida será tan fácil detectar esa disposición hacia Dios. Entonces, terminemos con esta pregunta: ¿qué te ha dicho Dios que hagas que no has empezado a hacer todavía? ¿Qué te ha pedido Dios hacer el día de hoy? ¿Qué te pidió Dios hacer ayer? ¿Qué te pidió hacer Dios al empezar este año? ¿Qué te pidió Dios hacer en plena pandemia? ¿Qué te ha pedido Dios hacer ahora que enfrentamos una nueva ola de pandemia? ¿Qué te ha pedido Dios hacer que aún no lo has hecho? Es una pregunta para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene entendimiento espiritual. Y el pueblo de Dios tiene un corazón renovado. Y el pueblo de Dios tiene el amor que Dios puso por medio de Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Quiero que cierres tus ojos y le pidas al Señor el día de hoy lo que te hace falta para poder hacer lo que Él te pidió hacer. Hoy es importante que tú y yo reconozcamos a la luz de la palabra cómo está nuestra vida delante de Él. Padre eterno, Padre de bondad, Padre de misericordia,
Te alabamos y te bendecimos en este precioso día. Y agradecidos contigo, Señor, porque tú has hecho posible. Tú has hecho posible, mi Dios amado, que hoy nuestras vidas, Señor, sean confrontadas a la luz de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas el día de hoy sean ministradas por tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas en esta mañana sean redargüidas de pecado, de juicio. Que hoy, Padre eterno, tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros. Estamos muy agradecidos. Porque, Señor, lo que recibimos en este lugar es un alimento no de combustión rápida. Es un alimento que digiere nuestra alma y que la nutre y que le da un crecimiento progresivo para desarrollarnos y madurar espiritualmente. Por eso, Señor, te damos gracias, porque hoy comprendemos a la luz de tu palabra la necesidad de tener una vida a disposición tuya, de apresurarnos a hacer lo que tú nos mandas a hacer, a vivir en obediencia, en santidad, en consagración, en servicio a ti. A que no nos retardemos, a que no seamos renuentes, a que no hagamos las cosas a la ligera, a que no estemos difiriendo la obediencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que en esta mañana esta palabra que cale lo más profundo en nuestras vidas, que podamos, mi Dios amado, asimilar todo con el entendimiento espiritual que tú nos has dado, con ese corazón renovado, con ese espíritu recto, con ese amor que solo Cristo pudo depositar en nosotros. Porque tu amor, Señor, está en nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Que todo esto nos lleve cada día a apresurarnos a hacer lo que te agrada, a apresurarnos y amar lo que tú, Dios, has hecho en nuestras vidas. Tú todo lo has hecho para bienestar y para paz en cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bello, eterno, te alabamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios amado, Padre bendito, por cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana. Gracias, mi Dios amado, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra no llega vacía, porque tu palabra, mi Dios amado, llega a todo aquel que la necesita, para el que ya tiene a Cristo, como para aquel que aún no le conoce. Y si en esta mañana hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús, que quiere tener una vida a disposición tuya, que quiere amar apasionadamente lo que tú nos has dado a hacer, hoy es el día para tomar la decisión de ir por Cristo, de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Recibe a Cristo, amado amigo. Si no lo has hecho aún, este es el día de salvación para ti. Solamente recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida. Si hubiera alguien en esta mañana que quiera recibir a Cristo Jesús, solo levante su manito y haremos una oración contigo. Si en este día tú quieres recibir a Cristo Jesús, hoy es la oportunidad. Que Dios bendiga grandemente a su pueblo, que Dios le guarde a su pueblo. Gracias te damos, mi Dios y mi Rey, por aquellos amigos y hermanos que nos ven a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Tu palabra se sigue extendiendo, porque tú le diste a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil un propósito: alcanzar almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.